Imagina caminar por la antigua Grecia hace más de 2000 años. De pronto, tropiezas con una piedra negra y pesada que parece tener vida propia. No es oro, ni plata, pero atrae el hierro como si fuera un truco de magia. Los antiguos filósofos quedaron perplejos ante este fenómeno inexplicable. ¿Cómo podía un mineral inerte mover metales a distancia? Aquella piedra, llamada magnetita, se convirtió en el primer enigma magnético de la humanidad. Para muchos, parecía una manifestación de los dioses o una energía espiritual oculta. No tenían idea de que estaban sosteniendo la llave que, siglos más tarde, abriría los océanos al mundo. Fue el primer encuentro con una fuerza invisible. El magnetismo natural es una de esas rarezas que la naturaleza nos ofrece sin manual de instrucciones. Durante siglos, la magnetita fue apenas una curiosidad de coleccionistas y alquimistas. Nadie sospechaba su verdadero propósito. La curiosidad humana es insaciable, y pronto alguien notó algo fascinante. Si suspendías una astilla de esta piedra sobre el agua o un hilo, siempre terminaba alineándose igual. La piedra negra siempre buscaba el mismo horizonte. Aquel pequeño gesto de la piedra, girando suavemente en el vacío, marcaría el destino de las civilizaciones. No era magia, aunque lo pareciera, era el pulso magnético de nuestro propio planeta. El juego apenas comenzaba. Retrocedamos 2000 años hasta la fascinante dinastía Han en China. Aquí, lejos de la navegación, la magnetita no buscaba el norte, sino el destino. Los antiguos sabios observaban con asombro cómo este mineral atraía al hierro con una fuerza invisible. No la usaban para cruzar océanos, sino para armonizar la vida en la Tierra. Esta era la era de la geomancia, el arte de leer las energías del entorno. Todo lo que construían debía estar en perfecta sintonía con el cosmos. Así nacieron las famosas cucharas de adivinación. Talladas en magnetita natural, tenían una forma convexa que les permitía rotar con facilidad sobre una base de bronce pulido. Eran instrumentos místicos, no herramientas de marinero. El mango de la cuchara, una vez en equilibrio, siempre señalaba hacia el sur. Para los chinos de la época, este fenómeno no era magnetismo, sino una conexión profunda con el orden celestial. Era el sur el que marcaba la dirección sagrada. La base de bronce estaba grabada con los símbolos del calendario chino y las constelaciones. Al colocar la cuchara, los maestros del Feng Shui interpretaban la posición de los astros reflejada en la tierra. Era una brújula hecha para leer el espíritu del paisaje. Aunque parezca un ritual esotérico, fue el primer paso hacia la tecnología que cambiaría el mundo. Aquellas cucharas sobre platos de bronce fueron la semilla de un descubrimiento colosal. La ciencia comenzaba a nacer del corazón mismo de la superstición. Durante siglos, la brújula fue un objeto de adivinación confinado a los templos chinos. Se utilizaba para armonizar espacios bajo los principios del Feng Shui. Sin embargo, su destino estaba a punto de cambiar drásticamente. La dinastía Song marcó un punto de inflexión tecnológico sin precedentes. Los ingenieros chinos perfeccionaron la magnetización de agujas de hierro, buscando precisión en lugar de misticismo. Ya no era una herramienta espiritual, sino una maravilla de la física. El gran desafío era la estabilidad en alta mar. Las primeras versiones flotaban en cuencos de agua, balanceándose con el movimiento de las olas. Este sencillo invento permitió que la aguja siempre buscara el norte, incluso en medio del caos oceánico. Imagina la incertidumbre de los navegantes al perder de vista la costa. Antes, dependían exclusivamente de las estrellas y el sol, que a menudo se ocultaban tras las nubes. La brújula ofrecía, por primera vez, una guía constante y fiable. Los barcos mercantes chinos, conocidos como juncos, comenzaron a aventurarse en rutas comerciales más largas. El Océano Índico se convirtió en una red de conexiones gracias a esta tecnología. La brújula redujo drásticamente el riesgo de naufragios catastróficos. La transición fue silenciosa pero absoluta. Lo que empezó como una aguja flotando en un recipiente, se convirtió en el corazón de la navegación global. El mundo, antes inmenso y desconectado, comenzaba a encogerse bajo la mirada de los navegantes. Tras siglos de dominio en los mares orientales, el secreto de la aguja magnetizada comenzó a viajar. No lo hizo en grandes flotas, sino en los alforjes de mercaderes que cruzaban desiertos.
La ruta de la seda se convirtió en el canal de transmisión de esta maravilla técnica. El mundo árabe, epicentro científico de la época, recibió esta tecnología con fascinación. Los navegantes musulmanes perfeccionaron el diseño chino para sus travesías por el Índico. La brújula dejó de ser un juguete de adivinos para convertirse en una herramienta de precisión náutica. En los puertos del Mediterráneo, el intercambio era constante y vibrante. Mercaderes venecianos y genoveses se reunían con sus homólogos árabes bajo el sol del sur. Entre especias y sedas, el conocimiento sobre la aguja imantada pasó de mano en mano, cruzando fronteras culturales. Para el siglo XII, la brújula ya era mencionada en crónicas europeas como una curiosidad técnica. Fue el erudito inglés Alexander Neckham quien dejó constancia de su uso en barcos. La tecnología china empezaba a infiltrarse discretamente en las bitácoras de los capitanes occidentales. El impacto fue inmediato, aunque silencioso al principio. Navegar ya no dependía únicamente de observar las estrellas o la costa. La brújula ofrecía una independencia inédita, el marinero podía trazar su rumbo incluso bajo el cielo más cerrado y tormentoso. Europa salía así de su aislamiento geográfico forzado. Al adoptar este imán, el continente se preparaba para abandonar la seguridad de las costas. Se sembraba, sin saberlo, la semilla de la era de los grandes descubrimientos que cambiaría el mapa del mundo para siempre. Hasta hace poco, el marinero vivía encadenado a la línea de la costa. Perder de vista la tierra firme significaba navegar hacia una muerte segura en el vacío. La brújula rompió esas cadenas invisibles para siempre. Imagina la sensación de soltar amarras y adentrarte en el azul profundo del océano. Sin estrellas visibles en días nublados y sin referencias geográficas, el capitán ya no dependía de la suerte. Solo de una pequeña aguja imantada. El miedo al horizonte infinito se transformó en curiosidad científica. Por primera vez en la historia, los barcos pudieron trazar rutas rectas a través de los hemisferios. El mundo, antes inmenso y aterrador, comenzó a encogerse. Gracias a este invento, las expediciones dejaron de ser viajes de cabotaje para convertirse en grandes travesías. El Atlántico dejó de ser un muro insuperable para ser el puente que conectaría continentes olvidados. La era de los descubrimientos había comenzado. La navegación astronómica se combinó con la precisión del magnetismo terrestre. Los cartógrafos empezaron a dibujar mapas con una exactitud asombrosa, llenando los espacios en blanco que antes ocupaban monstruos marinos. La incertidumbre cedió ante el conocimiento. Fue el triunfo de la tecnología sobre la naturaleza hostil. Un simple trozo de hierro magnetizado le dio al ser humano el dominio sobre el mar abierto. El horizonte ya no era un límite, sino una invitación. Pero, ¿qué es exactamente lo que mueve esa aguja? No es magia, es física pura a escala planetaria. Imagina que la Tierra es un gigantesco imán de barra, con un núcleo de hierro fundido girando en su interior. Este movimiento crea un campo magnético invisible que nos envuelve por completo. Es como un escudo protector que se extiende hacia el espacio. La brújula simplemente se alinea con estas líneas de fuerza invisibles. La aguja magnetizada busca ese norte magnético, actuando como una veleta de energía. Es una conexión constante entre un objeto pequeño en tu mano y el corazón mismo de nuestro mundo. Es fascinante pensar en esa fuerza invisible trabajando en silencio. Sin embargo, aquí surge un pequeño problema para los navegantes. El norte magnético no está en el mismo lugar que el polo norte geográfico. De hecho, ambos puntos están separados por cientos de kilómetros de distancia. A esta diferencia la llamamos declinación magnética. Si confiáramos ciegamente en la brújula sin corregir este desfase, terminaríamos perdiéndonos en alta mar. Los marinos antiguos aprendieron esto a base de errores y mucha observación. Para complicar el asunto, el norte magnético no es un punto fijo. Se desplaza constantemente debido a los cambios en el flujo de hierro líquido bajo nuestros pies. El mapa que hoy nos guía, mañana podría ser ligeramente distinto. Así que, tu brújula no te señala el eje sobre el que gira el planeta, sino el punto de mayor intensidad magnética en ese momento. Es un recordatorio de que la Tierra es un organismo vivo y cambiante bajo nuestros pies. La aguja magnética, que alguna vez guió carabelas por océanos inexplorados, hoy parece un artefacto de otra era. Sin embargo,
Su espíritu no ha muerto, simplemente ha cambiado de forma. La brújula ha pasado de la madera y el hierro a la luz pura de los electrones. Si abres tu smartphone ahora mismo, encontrarás un magnetómetro diminuto oculto en sus circuitos. Es una brújula microscópica que detecta el campo magnético terrestre en milisegundos. Sin este sensor, tu teléfono no sabría hacia dónde miras en un mapa digital. El GPS nos da las coordenadas, pero es la brújula la que nos da la orientación. Sin ella, el punto azul que nos guía por la ciudad giraría sin sentido, incapaz de entender nuestra dirección. Es el puente invisible que conecta la geografía antigua con la precisión satelital. Pensar en la brújula es recordar que nuestra curiosidad es el motor del progreso. Aquellos navegantes que confiaron en una aguja flotante fueron los primeros programadores de nuestro mundo moderno. Ellos trazaron las líneas que hoy recorren nuestros algoritmos de ruta. Hoy, el legado de aquel invento chino se extiende hasta los drones autónomos y los sistemas de navegación espacial. La física básica del magnetismo sigue siendo nuestra constante en un universo cada vez más complejo. La brújula nos enseñó que siempre hay un norte al que aspirar. Al cerrar este viaje, recuerda que llevas siglos de historia en el bolsillo. La próxima vez que uses tu GPS, agradece a esa pequeña aguja que cambió el destino de la humanidad. La brújula no solo encontró continentes, nos encontró a nosotros mismos en el mapa del mundo.